Bueno, querido Juan Manuel, un placer, buenas tardes para todos, un placer estar acá desde mi casa. Los invito a entrar a mi casa y gracias por entrar a la casa de todos ustedes. Seguramente debe haber alguno en pijama o ahí medio dormido. Espero que no. La verdad que las charlas son súper interesantes, así que agradezco muchísimo de enorme corazón a la asociación. Estuvimos hablando en septiembre del año pasado, por suerte podíamos estar juntos, eh, no con este confinamiento, y obviamente los directivos de León, que Ginés y François, que nos motivan y nos alientan para que nosotros constantemente estemos haciendo producción de conocimientos, haciendo formaciones y promoviendo la osteopatía y nuestra calidad a la excelencia, ¿no? Que es lo que buscamos siempre. Agradezco también a Rafa que me regaló 5 minutos, porque yo tengo una presentación bastante larga, porque entenderá que dolor lumbar es bastante más complejo de lo que parece. Así que Carlos, me va a venir Carlos, te voy a bárbaro. decir una cosa. Después de ti Sí. va Ginés, así que yo a Ginés no lo haría esperar. No, esperemos que no, esperemos que Ginés no se enoje, ya le estoy hablando, le estoy anticipando, abriendo el paraguas para que no se enoje por las dudas, pero yo voy a tratar de ser lo más justo posible con la presentación. Así que Muy bueno, bien, Carlos, todo cuando tuyo. me digas, Juanma, bueno, a ver, Por vamos favor, a compartir la pantalla. por favor. Perdón, disculpen, ahí está. Ahora sí. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el abordaje osteopático en las lumbalgias. Y primero quiero hablar un poquito de la historia, aunque parezca loco. Ya acá hay mucha gente que es osteópata, que está formada en osteopatía, muchos que ya están por terminar. Y más que nada lo que quería contar es que recordar que la osteopatía ya tiene casi más de 130, tiene más de 130 años, y después de ahí han crecido un montón de modelos que han acompañado a la osteopatía, pero la osteopatía tiene que ir evolucionando, como fue evolucionando, por ejemplo, los conceptos eh, de los principios osteopáticos, como la unidad corporal, la autocuración, la estructura de la función y la ley de la arteria, y hoy desde hace más o menos 60 años, un poquito más, tenemos un concepto, unos principios más actualizados, como la unidad del cuerpo, ¿no? Que es la persona, el cuerpo y el espíritu, mente, cuerpo y espíritu, que el cuerpo también es capaz de autorregularse y de autocurarse y para mantener la homeostasis, que la estructura gobierna la función, pero también la función puede alterar a la estructura, y esto lo conocemos, cosa de que eso fue evolucionando. Y también tenemos que hacer un racionamiento del paciente y del tratamiento basándonos en estos principios, ¿no? Que para mí es curioso porque realmente no todos no sé si se me escucha, a ver, no todos los profesionales de la salud, especialmente los osteópatas, hacemos osteopatía. ¿Qué quiero decir con esto? Yo percibo que muchos, especialmente en lo que es tratamiento lumbar, hacemos un abordaje osteopático inicialmente nosotros tratamos de hacer un abordaje osteopático, pero después, con el correr del tiempo, lo que vamos haciendo es, si no funciona nuestro tratamiento, empezar a hacer técnicas osteopáticas. ¿Eso es bueno? Sí, es bueno. Pero nos convertimos en tiradores de técnicas o manipuladores, digámoslo, o solamente hacemos técnicas y empezamos a dar bastonazos de ciego o manotazos de ahogado y tratando de ver si funciona o no funciona. En realidad siempre tenemos que tratar de volver a lo que es el diagnóstico. Por eso vamos a ver cómo fue evolucionando los conceptos de la lumbalgia y cómo fue evolucionando los conceptos del tratamiento osteopático en relación a esto. Entonces hicimos una revisión bibliográfica y la pregunta que nos tenemos que hacer principalmente es qué es dolor lumbar y la prevalencia de este dolor lumbar, ¿no? Todos sabrán que hay muchos pacientes que tienen dolor lumbar. De hecho, en 1990 se hizo un estudio, este estudio que ven acá, donde se evaluó cuál era la población que tenía dolor lumbar
y se ve que obviamente la población trabajadora, que es de más o menos entre los 19 y 18 años hasta los 65, eran los pacientes que tenían más dolor lumbar. Entonces se empezaron a hacer protocolos de diagnóstico, de tratamiento, se hicieron guidelines, se hicieron un montón de estudios, y en el 2015 se volvió a replicar este estudio para poder entender, a ver si había mejorado, a ver si había cambiado algo nuestro abordaje que veníamos teniendo, y se dieron cuenta que en realidad esto había cambiado y había aumentado un 54%. Es decir, tenemos que cambiar los paradigmas de la forma de pensar hoy la lumbalgia. Antes la pensábamos desde el punto de vista más mecánico, que es real, pero sabemos que no es tan así, si no la prevalencia del dolor no hubiese aumentado. Entonces esto nos hace pensar que, bueno, obviamente tenemos que cambiar la forma de pensar. ¿Qué es para la ciencia dolor lumbar o low back pain, como se describe en la bibliografía científica? Dolor lumbar puede ser dolor lumbar con o sin radiculopatía, perdón, o con estenosis lumbar. Entonces se van a clasificar en dos partes, en lo que es dolor lumbar específico y dolor lumbar no específico. ¿Ok? El dolor lumbar específico nos referimos a dolores lumbares que derivan de, por ejemplo, infecciones en nivel vertebrales, ¿no? Espondilodicitis o cualquier infección que podemos tener a nivel vertebral o discal, fracturas, ya sean traumáticas o patológicas, o fracturas traumáticas, por ejemplo, por tumores, problemas de compresión o de caudequina por listesis, por espondilolisis, por compresiones tumorales, mismo fracturas, y también lo que son las patologías reumáticas o las patologías autoinmunes. Las patologías autoinmunes sabemos muy bien que pueden generar malformaciones vertebrales y en consecuencia darnos compresiones o problemas específicos lumbares con el tratamiento de raíces o problemas centrales a nivel medular. Ya sea un Reiter, un Scheuermann, un Kippelfield o lo que sea, todas las patologías reumáticas posibles. El espondilitis, por ejemplo. Lo interesante es que esto ocupa más o menos un 3%, según la bibliografía, de las patologías de la columna lumbar. Es decir, las lumbalgias específicas son muy poquitas. La mayoría de los pacientes tienen lo que se llama dolor lumbar no específico. ¿Qué es dolor lumbar no específico? Todo lo demás. Y esto es lo interesante, porque si agarramos a todos los pacientes que nos vienen, el 95% de esos pacientes va a tener dolor lumbar no específico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ya nos da una ventaja, probablemente no sea algo serio, pero nos da una dificultad extra, que es justamente tratar de entender de qué se trata o cómo podemos hacer este diagnóstico, de qué se trata este dolor, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama la atención es que normalmente lo clasificamos a través de un síntoma, y tenemos que tener en cuenta que el dolor lumbar es un síntoma, no es una enfermedad. Por eso es que es tan variable la causa del dolor lumbar. Entonces, si bien es una buena forma de clasificarlo, tenemos que hacer nuestro diagnóstico diferencial para encontrar las causas, que eso es lo que tratamos de buscar siempre que buscamos patología en la osteopatía. ¿Okay? Tenemos que saber que es la primera causa de discapacidad mundial, y esto implica gastos, costos para los pacientes, para los servicios de salud, para los gobiernos. Entonces esto se investiga un montón, es lo que más se investiga. Entonces hay publicaciones a cada segundo, a cada rato, de lo que está pasando en la patología, en el mundo de la patología lumbar. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, cuando vienen los pacientes con dolor lumbar, si sabemos que la mayoría tiene dolor lumbar no específico, empezamos a pensar en esto, ¿no? En lo que es el menisco sinovial, los músculos, el hueso, el disco, las vísceras y todo. Pero en realidad, esto no es tan así. Esto es una publicación de Lancet de marzo del 2018. Es un guideline. Lancet es una de las 3 revistas con más factor de impacto del mundo, o sea que es importantísimo. Y fue una colaboración grupal, multicéntrica, donde se ha visto que en realidad para cambiar este paradigma de lo que era el dolor lumbar más de origen mecánico, tenemos que pensarlo desde un punto de vista más global, o un abordaje, como se llama ahora, biopsicosocial. Porque para tener dolor, dependemos de la experiencia del dolor, la capacidad, la memoria que tengamos de dolor, y consecuentemente la discapacidad. Es decir, si yo tengo dolor, me va a generar una discapacidad, obviamente,
para muchas cosas, pero esto puede venir en consecuencia de problemas centrales, es decir, de la percepción del dolor, o problemas biofísicos, factores genéticos, factores psicosociales, factores sociales o comorbilidades. ¿De qué se trata esto? Bueno, factores genéticos, como por ejemplo alteraciones o malformaciones o variantes anatómicas que podemos llegar a tener, que pueden condicionar la probabilidad de tener una patología. Esto no quiere decir que lo tengamos que tener, pero es un condicionante. Factores psicológicos, esto es súper importante. Se sabe que los pacientes que tienen ansiedad, catastrofismo o que tienen hipervigilancia van a tener más dolor. Los factores sociales son súper importantes. También pacientes que han tenido pérdidas laborales, como por ejemplo pérdidas familiares, incluso algún factor de riesgo de enfermedades, que serían las comorbilidades, que ya habló Luis Palomeque sobre eso. Por ejemplo, si tenemos diabetes, si tenemos hipertensión, si el paciente tiene trastorno del sueño, esos pueden ser factores de riesgo para percibir dolor lumbar. Bien, ¿y por qué son factores de riesgo? Porque el cerebro es el que produce el dolor. El dolor no solamente es un input, no es una nocicepción. Recordad que nocicepción quiere decir, noci quiere decir daño, o sea que cuando hablamos de daño, nosotros percibimos un daño, lo interpretamos a nivel medular, a nivel central, pasa por un montón de circuitos, como la corteza cingulada anterior, el tálamo, el locus ceruleus y demás, y todos esos se oye regular, me dicen, ok, voy a inventar, no sé qué hacer, porque calculo que es el Wi-Fi. Entonces, decía que los problemas del dolor interfieren mucho en la capacidad que tenemos nosotros a nivel del cerebro de producir dolor, nuestro estado general y nuestro aprendizaje sobre el dolor. O sea que es mucho más complejo de lo que parece. Y en esto tiene que ver lo que se llama la sensibilización central, que el doctor Luis Palomeque habló previamente. Y esto lo vemos justamente porque se ha visto, por ejemplo, cambios en pacientes que tienen dolor lumbar crónico, donde se encontró que hay cambios en la sustancia gris, en la sustancia blanca, en pacientes que tienen dolor lumbar, y esto es una revisión sistemática de la literatura, muy, muy interesante. También, pacientes que tienen ansiedad y catastrofismo son más susceptibles a tener dolor de los que no lo tienen. ¿Qué quiere decir catastrofismo? Catastrofismo es pensar que tengo algo más grave de lo que tengo. Esto es súper interesante, porque si imaginemos que yo en mi historia personal, yo he tenido un familiar, por ejemplo, que ha tenido mucho dolor y ha tenido muchas dificultades con los dolores lumbares. Cuando yo reciba ese diagnóstico de dolor lumbar o de hernia o lo que fuese, tal vez voy a percibirlo como algo más grave de lo que es, y esto puede influenciar a percibir más o menos dolor. Recordemos que cuando el paciente tiene vamos a dar un supuesto, ¿no? Que viene un paciente a mi consulta y yo le digo que tiene esta hernia, que le está generando dolor, el paciente ya empieza a estar en lo que se llama un estado de hipervigilancia, va a estar atento, a cuidarse con los movimientos, y esto va a irritar más al cerebro, va a aumentar esta sensibilización central y va a tener una peor evolución. Bien, y esto es súper importante porque muchos de nosotros podemos ya incurrir en lo que es el efecto nocebo, es decir, generarle más problema al paciente del que ya tiene. Imaginemos un paciente que viene a nuestra consulta y nosotros le decimos que en realidad tiene instabilidad de la columna, el paciente ya dice, hay algo que esté estable y no me voy a poder recuperar. Entonces se han propuesto palabras que tendríamos que usar y palabras que deberíamos evitar para evitar que pase esto de la catastrofización, por ejemplo. Algo que es muy interesante, ¿no? Si tenemos paciente que tiene, ¿cuántas veces escuchamos que el paciente le dice que tiene, o el médico que le dice al paciente que tiene hiperlordosis, y deberíamos cambiarlo, deberíamos prohibirlo por cambios normales de la columna lumbar, o de la curvatura de la columna normal, o son curvas normales de la columna lumbar. O, por ejemplo, problemas crónicos, ¿no? Cuando leemos un informe que dice, no, discopatía crónica, y esto deberíamos cambiarlo, porque en general el paciente no se lo va a sacar. Si percibe que hay algo crónico, no se lo va a sacar. Entonces le podríamos decir que puede ser persistente, pero tal vez lo puede superar. Y a mí lo que más me gusta tal vez es esta palabra, que es el don't worry, ¿no?
¿Cuántas veces le decimos al paciente, bueno, no te preocupes, que está todo bien, que no es grave, y el paciente ya se empieza a preocupar? Tal vez deberíamos utilizar palabras como todo va a estar bien, y bueno, motivar al paciente para generar un pronóstico o una expectativa de recuperación más positiva. Esto es una publicación de la Jobs del 2018 y es súper interesante. Tenemos que cambiar mucho el lenguaje que utilizamos porque puede ser peligroso. Entonces, volviendo a este cuadro de cómo deberíamos abordarlo, si hablamos de la sensibilización central, tendríamos que trabajar en estos aspectos, tratar de identificar estos aspectos psicosociales, los factores sociales también, y tratar de identificar también las comorbilidades, ¿no? Perdón, estoy viendo los chats porque yo no sé si se escucha, entonces estoy haciendo un feedback, disculpen. Entonces, esto de las comorbilidades son súper interesantes, son importantes para que nosotros podamos reconocer que puede ser un factor para agregar la experiencia del dolor y la consecuente discapacidad. También hay factores genéticos. Factores genéticos, ya lo hablamos, cambios en las carillas articulares, en el tropismo, que esto es bastante frecuente, las columnas bífidas, o por ejemplo una clasificación arteriovertebrotic, que es una hemisección, esto me va a dar consecuentemente una hipermovilidad de este lado y puede llegar a provocarme trastornos discales o compresiones o radiculopatías de los segmentos, o mismo, que esto es menos frecuente, pero que los hay, patologías, por ejemplo, malformaciones en la salida de las raíces, que puede alterar, obviamente, imagínense una hernia a este nivel, a nivel del E4, como se ve acá en este foto de la izquierda, que imagínense que puede comprimir dos raíces, y eso puede ser bastante más complejo. No necesito una hernia tan grande o una lesión tan grande para generar lesión. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer acá es ¿por qué duele? ¿No? Y vemos a este paciente que nos viene con la placa así, y nosotros ya estamos tratando de definir, y el paciente quiere que veamos la placa. Y bueno, tenemos que hacer un análisis un poco más complejo, como se ve acá, y tratar de usar este razonamiento, que hoy hablamos de interdependencia regional, ¿no? Factores biopsicosociales, musculoesqueléticos, somatoviscerales, neurofisiológicos, y que estos mecanismos de adaptación que se utiliza, de interrelación, perdón, que utiliza el cuerpo, son mecanismos adaptativos que son alostáticos, es decir, hay lo que se llama carga alostática. A medida que va pasando el tiempo, se va generando lo que es un loop, lo que es un feedback, y va produciendo más capacidad de percibir dolor y sostenerlo en el tiempo. Por eso el dolor lumbar crónico es mucho más complejo y más difícil de tratar que el dolor lumbar crónico. ¿Okay? Para esto, obviamente, nosotros los osteópatas tenemos, gracias a Dios, tuvimos al doctor Irving Corr, que fue el neurofisiólogo que más estudió el principio de facilitación metamétrica, donde nosotros basamos nuestro abordaje, así encontrando los dermatomas, esclerotomas, afiantomas y viscerotomas, y el fasciotoma, y utilizando también el TAT, que es este acrónimo de Tenderness, Asymmetry, Range of Motion y Texture, que lo utilizan mucho los británicos, que nosotros también lo tenemos en la escuela, y lo utilizamos justamente porque es lo que está validado y es lo que nos asegura que estamos aproximándonos a que haya un problema a ese nivel. Entonces, ¿cuál sería el diagrama diagnóstico? Primero, casi siempre es, bueno, hacer la exploración, la anamnesis y todo lo demás, pero lo más importante es descartar las banderas rojas y las banderas amarillas, para que después podamos hacer nuestra evaluación osteopática y a partir de ahí nuestro tratamiento osteopático. Entonces, cuando tenemos que abordar los factores físicos o biofísicos, tenemos que pensar en todas estas cosas que tenemos. Y bueno, lo primero sería pensar en por qué duele, o en esto que es lo más frecuente, lo que más nos asusta casi siempre, que son las hernias de disco, ¿no? Y a mí este estudio me encanta, es algo que adoro. Es muy famoso este estudio, es 2014, pero hay publicaciones nuevas sobre esto, pero este me parece que es uno de los más lindos. Cuando nosotros, acá tenemos un cuadro de barras, donde vemos el porcentaje de edad, las décadas, y el porcentaje de patologías discales. Se hizo un estudio en pacientes que no tienen dolor lumbar, ni nunca tuvieron dolor lumbar, se les hizo resonancia magnética y tomografía a todos estos pacientes, y se vio el porcentaje de hallazgos
anormales en la columna. Y lo que vemos, por ejemplo, si vamos a lo que son hernias de disco, que sería el verde, pues, por ejemplo, los pacientes que tienen 40 años, o están en la década de los 40, entre 40 y 50 años, la mitad de los pacientes tienen hernia de disco sin necesariamente tener dolor lumbar. O sea que el hallazgo de la hernia de disco es lo más común y es algo que no nos debería asustar para nada. ¿Cuándo deberíamos prestar atención a la hernia? Cuando hay trastorno neurológico, realmente, y confirmado con test. ¿Ok? Entonces, fíjense que es muy común, acá tenemos más estudios, perdón, se me fue. Acá tenemos más estudios donde el 55, el 65% de los pacientes tienen patología discal, pero no tienen dolor lumbar. ¿Okay? Y lo más interesante es que si viene un paciente que tiene una hernia de disco, y incluso la hernia de disco es muy grande, normalmente la evolución de la hernia de disco mejora dentro de los 3 meses. La mayoría de los pacientes mejora dentro de los 3 meses. Con lo cual, esto es interesante, porque si nos viene un paciente con dolor lumbar, con una hernia aguda, y lleva dando vueltas entre el médico, el fisioterapeuta, y nos llega a nosotros, después de 2 meses, lo más probable es que el paciente dentro de un mes mejore, y tal vez no mejora por nuestro tratamiento, sino por la evolución natural de la patología. Y esto hay que tenerlo súper en cuenta a la hora de tratar pacientes. Entonces, en resumen, en presencia de discopatía no necesariamente tenemos que tener dolor lumbar, tranquilidad acá y descartemos este mito que es lo más importante. Entonces, ¿qué son las hernias discales? ¿Cómo las tenemos que interpretar? Bueno, las hernias discales para nosotros, los osteópatas, normalmente este concepto de hipermovilidad y hipomovilidad reaccional lo tenemos súper asimilado y sabemos que las hernias discales inicialmente son hipermovilidades que después cuando se hace el proceso agudo se complejiza y se hace una hipomovilidad, entonces tendríamos que tratarlo de esa manera. Y esto es interesante porque hace unos años, hace unos 10 años más o menos, Gray Cook y Boyle hablan del concepto de joint by joint, que es un concepto que habla de que hay articulaciones que son más estables, hay articulaciones que son más móviles, y claro, cuando por ejemplo tengo una sacroiliaca que debería ser estable y se está moviendo mucho, me va a dar más dolor lumbar. Y por ejemplo, una cadera que es una artrosis, que debería moverse mucho, si no se mueve, más probablemente la sacroiliaca compense. Y esto lo tenemos súper claro nosotros, súper claro. ¿Okay? Y consecuentemente, si tenemos esto, vamos a tener una facilitación metamérica con la irritación de todas las estructuras de la metámera. ¿Okay? Esto lo vemos y lo sabemos también porque se sabe que hay lo que se llama un hip spine syndrome. El hip spine syndrome es hipomovilidades en la cadera que van a generar dolores en la cintura, o dolores lumbares en la sacroiliaca, o trastornos en la sacroiliaca que me pueden generar o me van a generar dolores en las lumbares, en la cadera. Incluso hay osteoartritis. Esto es súper conocido, está más que sabido hoy por hoy. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de dolor lumbar, y esto es muy, pero muy importante, cuando hablamos de dolor lumbar, tenemos que pensar en que lo que se llama dolor lumbar es dolor lumbar desde la chanera toracolumbar hasta debajo del pliegue glúteo. Con lo cual, claro, ahí se mezclan un montón de diagnósticos que son, por ejemplo, un síndrome piramidal, un problema sacroiliaco, un dolor lumbar por una hernia, un problema visceral, un problema en la chanera toracolumbar, un atrapamiento del cuadro lumbar. Entonces, claro, la causa puede ser súper variada. Mismo una trocanteritis se clasificaría como un dolor lumbar, si lo llegan a pensar. Entonces, este estudio a mí también me gusta mucho, es un estudio del 2017, donde se vio que los pacientes que podían desarrollar dolor lumbares pueden llegar a tener ciertas características, como por ejemplo, si encontramos pacientes con restricción de la flexión lateral, es decir, de la inclinación, acortamiento de los isquiotibiales o dificultad para ir a tocarse la punta de los pies, ¿no? Por acortamiento de los isquiotibiales. Una hiperlordosis, ¿sí?, se asocia a mayor riesgo de desarrollar dolor lumbar. Esto tiene valor predictivo. ¿Qué quiere decir? Yo encuentro pacientes que tienen problemas a la inclinación, acortamiento de los isquiotibiales y un problema de lordosis, lo más probable es que vaya a desarrollar dolor lumbar. Entonces,
Claro, tenemos que pensar en si el dolor lumbar es causa o consecuencia, y sabemos que puede ser las dos cosas, pero normalmente es consecuencia, consecuencia. Bueno, no necesariamente para tener dolor lumbar tenemos que tener una compresión, que es lo que uno piensa cuando tiene una hernia, dice, bueno, tenés un atrapamiento, tenés una compresión del nervio. No, porque puede ser que, y como se ve acá en este estudio, y después se hicieron estudios posteriores confirmándolo, cuando hay una hernia, no necesariamente la hernia tiene que tocar el ligamento o tiene que tocar la raíz nerviosa, sino que hay un mecanismo de reparación del tejido mediado por el sistema inmunológico, donde se encontró presencia de citoquinas proinflamatorias como el núcleo factor kappa, perdón, la interleuquina 6, el factor de crecimiento tumoral alfa, que son bastante comunes estas citoquinas, que lo que hacen es reclutar al sistema inmunológico para que el sistema inmunológico eventualmente haga una reacción inflamatoria. Entonces vamos a ver que el mismo nervio o el mismo ligamento se van a empezar a irritar ya por el mismo proceso inflamatorio o estas citoquinas proinflamatorias que van a irritar las estructuras. ¿Okay? Entonces, si tenemos una situación de dolor auricular, puede ser que no necesariamente sea la hernia, es decir, la magnitud de la hernia no necesariamente me tiene que dar dolor lumbar. A veces hay hernias muy chiquitas que dan dolores muy grandes porque la respuesta inmunológica es muy grande. De hecho, se ha encontrado propionobacterias a nivel discal o a nivel de la columna lumbar en estos pacientes que tienen dolor lumbar, que vienen que entran por la boca, por lo general, y esto, bueno, podría darme o sugerirme que hay problemas químicos por un factor inmunológico, ¿no? Entonces, acá vemos una raíz que puede estar atrapada o puede ser irritada ya sea por el nervio o por mismo la grasa acá la vemos, la grasa perinerviosa, ¿sí? Y perivascular que tenemos a nivel del foramen de conjunción, o mismo procesos artrósicos o que podemos tener acá, o un mismo menisco de la cigopoficiaria, ¿no? Entonces acá vemos que el dolor puede tener, estar asociado al nervio Luschka, ¿no? Por la irritación del disco, o a través de factores inmunológicos, como se ve acá, y bueno, evidentemente darme lo que se llama el dolor discogénico. O podemos tener fenómenos externos como estrés, o fenómenos internos como la lesión visceral, que me van a dar casi siempre irritación del sistema nervioso autónomo y consecuentemente alteraciones de la raíz nerviosa por lo que ya conocemos, que es este vasa nervorum y vasa vasarum, que son recordar que dentro del nervio tenemos vasos, y si tenemos irritación de las estructuras nerviosas, si tenemos una irritación simpática, esto va a alterar al funcionamiento de las estructuras y de la conducción del flujo axoplasmático, ¿no? Bueno, entonces tenemos que hacer los test neurológicos necesarios. Sabemos que hay cierto grupo de test que van a ser súper importantes a la hora de identificar problemas de columna. Si yo tengo un paciente que tiene dolor lumbar y no tiene signos neurológicos, me tengo que tranquilizar de entrada y hacer una exploración un poco más exhaustiva para encontrar banderas rojas y banderas amarillas. Pero si encontramos pacientes que tienen dolor lumbar con test neurológicos positivos, tenemos que hacer una exploración mucho más exhaustiva, desde lo motor, desde lo reflejo y de lo sensitivo, que hago hincapié acá, porque normalmente no lo hacemos. Es decir, miramos solamente la sensibilidad o si tiene parestesia, y eso no basta, necesitamos ver la sensibilidad superficial, la sensibilidad profunda, la sensibilidad vibratoria. Por ejemplo, pacientes que tienen diabetes tienen alterada la sensibilidad vibratoria, y eso es algo que tenemos que descartar. ¿Será diabetes o será que el paciente tiene una compresión nerviosa? ¿Es una polineuropatía diabética? ¿De qué se trata esto? Entonces tenemos que hacer test con alta sensibilidad y especificidad, con muy buena confiabilidad, como son estos test de percusión, como el SLAM test, que es este que está acá, o el Straigler Race, la SEG y el BRAGAR. Son test muy sensibles, muy específicos, que me pueden ayudar mucho a la hora de identificar patología neurológica. Entonces, estos test ortopédicos, recordamos la inervación, ¿okay? Los reflejos. Yo quisiera saber si, como tengo acá la pantalla del presentador, yo no sé si se está viendo bien los cuadros. Me gustaría si alguien me puede dar el ok.
o Juanma. Claro, se ve todo fantástico, Perfecto. tío. Muy bien, gracias. Va muy bien, Y va bueno, buenísimo. eventualmente, una vez de la exploración ortopédica, haremos los test osteopáticos pertinentes, que ya conocemos, ¿no? Ver el TAP, ¿no? Ver la textura del tejido, si ese tejido está diferente, ver el rango de movilidad, ¿no? Hacer los test de movilidad que ya conocemos, ver si hay asimetrías, que eso es importante, si yo tengo una movilidad o no, si tengo una pelvis más adelantada, un ilíaco más adelantado o más posteriorizado, y también ver el tenderness, ¿no? La sensibilidad, si está sensible, si es doloroso. Eso me da un diagnóstico bastante un poco más asertivo a la hora de evaluar a nuestros pacientes. Pero nunca esto lo vamos a hacer aislado de los clústeres ortopédicos. Siempre tenemos que hacer clústeres, nosotros lo hacemos. Clúster es hacer sumatoria de test para poder tener un diagnóstico más confiable. Bien, entonces, siguiendo este pensamiento de estructuras que pueden llegar a doler, además del disco intervertebral y la carilla, tenemos que pensar en las fascias, que las fascias las conocemos muy bien, las cadenas faciales, y especialmente esta fascia que es la fascia torocolumbar. La fascia torocolumbar es súper importante. Recordad que la fascia torocolumbar son normalmente 3 capas, en realidad son varias capas de tejido conectivo denso, y entre medio tejido conectivo laxo, que permiten el deslizamiento de los diferentes planos, y esto me ayuda, o nos ayuda a nosotros a proveernos de coordinación de movimiento, propiocepción, súper importante la fascia por la propiocepción, especialmente por las terminaciones libres, y transmisión de fuerza. Entonces, estas características del sistema facial son claves, porque si yo tengo un trastorno a nivel facial, voy a tener alteraciones en la función. ¿Okay? Y este es un artículo súper famoso de la doctora Langevin, es una doctora que es investigadora de Harvard. Este es un artículo muy famoso donde lo que hicieron fue agarrar al paciente que tenía dolor lumbar crónico y midieron el deslizamiento, la capacidad de deslizamiento que tenía esta fascia torocolumbar, y se vio que estaba disminuido lo que se llama el shear strain, que es este deslizamiento, en un 20% en pacientes que tienen dolor lumbar. Si estos pacientes que tienen dolor lumbar, el sistema facial pierde movilidad, con lo cual la consecuencia de esto es perder propiocepción, perder transmisión de fuerza y perder capacidad de coordinación del movimiento. Por eso vemos tantas compensaciones a nivel de los miembros inferiores. ¿Okay? De hecho, fíjense en este artículo, donde vemos que la pérdida de la fuerza de control muscular de la fascia torocolumbar se ve muy reflejada en pacientes que tienen dolor lumbar. ¿Okay? De hecho, se puede hacer un test que se llama el Double Prone Staler Raise, que es boca abajo el paciente con las piernas, le pedimos que levante las piernas y la mantenga, y si el paciente no la puede tolerar la puede sostener dentro de un minuto, nos puede sugerir, incluso tiene valor predictivo para sospechar que el paciente puede tener dolor lumbar. Otra cosa que tenemos que tener claro son los trastornos posturales, que esto hablamos muchísimo, ¿no? El balance positivo o escapular anterior, el balance negativo o escapular posterior, todos estos cambios en el plano que se pueden medir con la línea de Cobb, como el pelvis tilt, sacral slope o la incidencia pélvica también. Todos estos tests son importantísimos porque los médicos miran esto, miran el balance. Realmente es interesante. Nosotros, bueno, miramos la pierna corta. La pierna corta es muy interesante porque las piernas cortas que pueden llegar a producir patología normalmente tienen que medir aproximadamente 3 centímetros en adelante. El cuerpo es muy eficiente para poder adaptar a piernas cortas menores de 3 centímetros. Y esto es interesante, porque no porque tengamos un problema postural, necesariamente tenemos que tener dolor. A ver, voy a tratar de explicarlo con esto. Se sabe que hay correlación entre problemas posturales y dolores lumbares, pero no necesariamente tiene que ser causalidad. ¿Qué sabemos nosotros desde la osteopatía y desde la terapia manual y de fisioterapia? Es que sabemos que los problemas posturales hacen hipersolicitación de ciertos sistemas que van a generar que la probabilidad de tener una patología o un problema puede llegar a ser un poco más alta. Pero de ahí
a justificar el dolor de la postura, hay que tratar de no hacerlo, o por lo menos tener alguna otra mirada un poquito más, más global, ¿no? Y para esto, obviamente, como el doctor Rafa Calderente habló recién, mirar mucho los captores posturales, estos captores que la interrelación que tienen los captores entre sí para poder utilizar estrategias de movimiento y estrategias posturales más eficientes es súper, súper, súper importante. Bien, entonces lo que hablábamos recién, la postura y el movimiento es una estrategia del cerebro, entonces depende de muchos factores, de todos los captores de la interrelación, de lo bien que estén funcionando nuestros captores, pero también de nuestro cerebro. Si yo no tengo un aprendizaje motor adecuado, no voy a pretender que, o por ejemplo, o más que nada adecuado, diría un aprendizaje motor bien desarrollado, voy a tener menos estrategias para poder moverme mejor. Entonces yo no le puedo echar la culpa a la postura si mi cerebro no aprendió. Entonces tendremos que enseñarle al cerebro. Por eso es súper importante los ejercicios. Para mí es un acierto fenomenal del doctor François Ricard que la osteopatía en León sea abierta para los fisioterapeutas, porque los que sabemos de movimiento, especialmente somos nosotros, los que sabemos de ejercicio somos nosotros, y justamente la osteopatía y la osteopatía y la fisioterapia tienen que ir de la mano. No podemos dejar de hacer ejercicios con los pacientes. Imagínense un paciente que viene con adaptaciones de mucho tiempo por su dolor lumbar. Nosotros podemos hacer tratamiento manipulativo y tratarlo y mejorar el abordaje, pero si no lo entrenamos, no entrenamos al cerebro que ya se adaptó a esa estrategia de movimiento, el paciente va a volver con dolor. Entonces hay que recuperarlo y con ejercicios. ¿Okay? Otra causa que puede ser de dolores son las varices epidurales. Sabemos que a nivel de la columna vertebral, a nivel de la médula, tenemos un montón de vasos, lleno de vasos, que esto puede generar lo mismo, anoxia o inflamación de la raíz nerviosa o del ligamento, y esto producir dolor, porque viene a partir de lo que era el plexo de Baxton. Okay. Y obviamente atender al doble crash syndrome, que lo conocemos muy bien, que es ese, yo puedo tener una hernia muy chiquitita o una pequeña compresión o una pequeña alteración a nivel lumbar y después atrapamientos en diferentes lugares, como por ejemplo en el agujero obturador, para una neuralgia del obturador o una meralgia a nivel de del nervio femorocutáneo, o por ejemplo a nivel del piramidal, como se ve acá, a nivel de la escotura isquiotrocanteria, o a nivel de los isquiotibiales, ¿sí? Donde tenemos el paquete vascular nervioso, que tiene un agarre muy firme a través del sistema facial, o por ejemplo la cabeza del peroné, el popliteo, o mismo a nivel del canal de tarso, con compresiones sobre los nervios plantares, especialmente el plantar interno, o una compresión del nervio Baxter. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? También las carillas, obviamente. Las carillas no nos tenemos que olvidar porque son factores o productores de dolor, porque tenemos receptores ahí nociceptivos y esto puede alterar, y tenemos autopatías facetarias con alteraciones en el movimiento y fijaciones en el movimiento. Entonces estos pacientes son pacientes que se quedan bloqueados en el movimiento, que no suelen tener mucha irradiación, pero sí pueden dar dolor muscular referido o dolor referido a esta zona, y especialmente a la sacroiliaca. Una de las cosas interesantes es que el 40% de los pacientes, aproximadamente el 40% de los pacientes que tienen dolor lumbar, tienen disfunciones sacroiliacas. O sea que hay que revisar las sacroiliacas. Es una indicación de primera orden para ver si necesariamente el paciente tiene o dolor lumbar o problema sacroiliaco. De hecho, los ligamentos lumbares pueden dar, los ligamentos sacroiliacos, y ahí los lumbares pueden dar dolores referidos. Acá se ve el artículo de las disfunciones sacroiliacas, es un factor importante para la posibilidad de ocurrencia del dolor. Y como decía antes, los ligamentos sacroiliacos, según el esquema de Kilgren y Lewis, nos pueden dar un dolor referido, incluso puede darme una ciática. Cuando hablamos de ciática no es un diagnóstico, ciática es una presentación clínica, ciática es cómo refiere el dolor del paciente. ¿Okay? Deberíamos cambiar ese dolor, por esa definición por lumbalgia con o sin irradiación o con radiculopatía o no. ¿Okay? Eso es algo importante que
que hay que tratar de mejorar a la hora de hablar con el paciente o de comunicarnos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con estos pacientes que tienen dolor sacroiliaco? Bueno, hacer un clúster de diferentes tests, como por ejemplo eh, eh, el test de Gaeslin, el test de compresión, el Sacral Trust, que es este que está acá, la distracción. Todos estos test tienen, según LACET, tienen una sensibilidad y una especificidad muy alta si combinamos estos test para poder hacer un buen diagnóstico o aproximarnos al mejor diagnóstico sacroiliaco posible. ¿Okay? Otra cosa son los músculos, que esto que lo conocemos, todos los músculos que pueden intervenir y darnos dolor referido y puntos trigger, ¿no? Ya los conocemos. Y lo que ya conocemos también, que estuvo hablando un poco sobre el miembro superior el doctor Ángel Oliva, todas aquellas dolores lumbares que vienen de origen visceral, ¿no? Ya sabemos que esto viene por vía neurovegetativa, por vía del sistema simpático y parasimpático, a nivel visceral. ¿Y qué características tiene este dolor visceral? Bueno, tiene una localización difusa, poca fiabilidad entre la relación y la dolencia. El paciente no se puede tocar el dolor, no puede decirte, mira, me duele acá. Tiene sensaciones referidas. A veces, problemas emocionales o problemas o cambios en la alimentación, o a veces tienen dolores nocturnos, o cambios en la presión abdominal. Esto es muy común, las vísceras abdominales tienen receptores químicos y eso puede generar nocicepción, pero también tenemos receptores de presión, tenemos baroreceptores que cuando hay mucha distensión el sistema simpático se activa y nos puede producir dolor visceral por anoxia o por compresión. Y eso va a dar un dolor referido, que como habló el doctor Ángel Oliva antes, especialmente se ve mucho en las mujeres y más que nada en los problemas gastrointestinales y en los problemas ginecológicos, ¿no? Entonces, se puede distribuir por la metámera y obviamente va a dar una sensibilización metamérica, ya sería un dolor víscero-somático o somatovisceral, depende cómo sea la causa de esto, ¿no? Por vía de la lateral de la médula. Entonces, tenemos muchísimos estudios que justifican dolores viscerales que pueden dar dolor lumbar, como por ejemplo los intestinos, el colon, estreñimientos. El riñón es clásico, un clásico factor que puede dar dolor lumbar. Habrá que descartar obviamente patología renal, pero si tuvimos patología renal podemos llegar a tener un dolor referido viscerosomático después de la fase aguda. Estas son lo que llaman las famosas ciáticas lumbalgias de origen renal o mismo la vejiga, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el tratamiento osteopático en mejorar la movilidad renal, que mejora los dolores lumbares. De hecho, el doctor Ramón Pulsano también hizo su video sobre eso. Nos aporta un montón de conocimiento sobre eso. Y la vejiga también. La vejiga Carlos, es un clásico disculpa también. que te corte. Son y 25, ¿vale? Para que sepas un poco la hora y bueno, si Sí, estoy bien, puedes ir un poco abreviando dentro de lo posible, ¿eh? Dale, voy tranquilo. Y bueno, lo que hablamos recién del dolor uterino. Gracias, Juanma, por estas conexiones metaméricas, pero también miofasciales. Entonces, una vez que nos volamos la cabeza y ya nos volvimos locos con el diagnóstico para tratar de diferenciar cómo estaban estos pacientes, ¿qué hacemos con el tratamiento osteopático? Bueno, triage. Chicos, una vez que hacemos un triage, que podemos identificar de dónde viene el problema o cuáles son los diferentes factores que pueden dar dolor lumbar, porque normalmente no es uno, sino varios, nos tenemos que ir al tratamiento osteopático. Entonces vamos a hacer nuestros test osteopáticos y nuestro tratamiento manipulativo, ¿no? O de flexión y tracción, como se lo ve acá al doctor François, y vemos que el tratamiento osteopático, especialmente las manipulaciones, por ejemplo, afectan no solamente a la parte mecánica, sino que lo que más afecta es la parte neurofisiológica. Los efectos del tratamiento osteopático son neurofisiológicos. Tenemos que reforzar esa idea. No es algo de corregir una vértebra y mejora, sino que cambiamos el sistema nervioso autónomo, cambiamos el sistema nervioso central. De hecho, este estudio muestra cambios a nivel de la sensibilización central de los pacientes en pacientes que tienen dolor lumbar. O sea que cambiamos centralmente al sistema nervioso central después de una manipulación. Por ejemplo, acá también, fíjense,
que los pacientes que tienen dolor lumbar, las terapias manuales como la manipulación espinal, la quiropraxia, la movilización espinal, incluso el contacto terapéutico, tiene un efecto sobre la conectividad funcional en las regiones cerebrales, sobre el procesamiento y la evolución de la experiencia del dolor. No solamente cambiamos al cuerpo, sino que cambiamos al cerebro, y eso es lo más importante, que cambiamos la forma de percibir el dolor. Es un estudio muy famoso de un equipo de Brasil, donde, fíjense, hay cambios inmediatos en la intensidad del dolor y la presión, después la manipulación, independientemente de la región. O sea que podemos incluso hasta equivocarnos y manipular las dorsales, y seguramente el paciente mejore por los cambios que hace a nivel central. Que también conocemos que activamos beta-endorfinas, después de las manipulaciones, después del tratamiento manipulativo, es decir, liberamos endorfinas. Incluso, además de liberar endorfinas, mejoramos las concentraciones de sustancias proinflamatorias o citoquinas proinflamatorias. Este es un trabajo del doctor Degenhardt de la Universidad de Anthem State University. Y también, como ya se sabe, podemos mejorar la irrigación del menisco sinovial, el estiramiento inhibimos el estiramiento de la raíz nerviosa, aumentamos la vascularización y eliminamos las endotoxinas. Y también activamos el circuito endocannabinoide, es decir, nos drogamos cada vez que nos estamos manipulando. Este es un trabajo de la Asociación Americana de Osteopatía, de cuáles son las guías de tratamiento para el dolor lumbar, y se encontró efectos clínicamente relevantes para reducir el dolor y la mejora de la capacidad funcional de pacientes con dolor agudo y crónico, no específico, incluso después de 3 meses y después de 1 año de tratamiento. Eso es algo interesante, porque no hay solamente efectos a veces a corto plazo, sino a largo plazo. ¿Qué se sabe de la terapia manual en el dolor lumbar? Que especialmente tenemos cambios en la funcionalidad, más que en el dolor, en corto y en el mediano plazo. ¿Sí? Eso es lo que más evidencia hay hoy por hoy. Y bueno, muchas veces se nos critica por el efecto placebo, y este es un estudio del doctor Licciardoni, donde se ve que pacientes que tienen dolor lumbar después del tratamiento osteopático cambian estadísticamente mucho más que la técnica placebo, con lo cual es importante hacer manipulaciones o hacer tratamiento osteopático, especialmente antes de considerar alternativas costosas, invasivas o riesgosas. Y si vamos a los guidelines del 2018, en pacientes que tienen dolor agudo, acá lo que vamos a ver, ya terminó, Juanma, acá lo que vamos a ver es el consenso de recomendaciones. Fíjense, la flecha para abajo es baja recomendación, incluso en contra. Flechita para arriba es recomendación. 2 flechitas sería alta recomendación, esto es moderada recomendación al débil. Y estos circulitos que se ven con cruz son la calidad de la evidencia. Esto es evidencia alta, esto es evidencia baja. Entonces, si no vamos a buscar qué es lo que se recomienda en los pacientes que tienen dolor lumbar agudo, con o sin radiculopatía, vemos que lo que está recomendado, y hay de 14 revisiones sistemáticas, hay 12 que desrecomiendan el uso de imágenes de rutina. No hay que hacer imágenes en pacientes que tienen dolor lumbar, salvo que tengamos algún problema o veamos que no evoluciona después de las 6 semanas o 4 semanas el paciente, o que veamos que tiene cambios neurológicos, o tiene antecedentes de cáncer y alguna cosa así, que nos justifique la imagen. ¿Por qué? Porque si eventualmente encontramos una imagen, el paciente va a pensar que la hernia es el problema, y porque seguramente encontremos problemas cuando veamos eso, y va a catastrofizar. Y después, si no lo sacamos de la imagen, no le sacamos el dolor. ¿Qué otra cosa también hay que tratar de evitar? Los antiinflamatorios, si se fijan acá, el paracetamol, aunque esto ya cambió un poquito ahora, pero fíjense que lo más recomendado sería la manipulación espinal y el ejercicio supervisado. ¿Okay? Lo que más se sabe es que el ejercicio es lo más importante para rehabilitar a nuestros pacientes. Y esta terapia manipulativa es un coayudante muy, muy bueno para trabajar sobre el dolor. Si nos miramos esta publicación de Lancet del 2018 también, vamos a mirar lo verde, que es la primera línea de tratamiento, que es el abordaje cognitivo-conductual. Hay que educar sobre el dolor al paciente. También se puede hacer tratamiento farmacológico si eventualmente el paciente tiene dolor agudo, pero no cronificar ese tratamiento, por ejemplo, dándole opiáceos que generan adicciones y problemas a largo plazo.
Pero sí, la segunda línea de tratamiento, fíjense que la manipulación, el masaje, incluso la acupuntura, a veces algún paracetamol. Esto es bastante interesante porque se sabe hoy que la osteopatía y el tratamiento manipulativo es muy importante a la hora de tratar a nuestros pacientes. ¿Okay? Acá también tenemos costo-beneficio. Sabemos que el costo-beneficio del tratamiento osteopático es mucho mejor reduciendo los costos que puede llegar a tener el paciente con los fármacos y tratamientos costosos. Así que bien, buenísimo, tenemos un punto a favor ahí. Y bueno, como conclusión, para cerrar y correr un poquito, me gustaría que haberles abierto un poquito la cabeza, pensar un poquito más a la hora de atender a nuestros pacientes, tener un abordaje más global, pero no solamente por el principio osteopático, sino porque toda la información nos dice que el paciente hay que tratarlo como una unidad. Esta es otra forma de ver al paciente, según Chad Cook, que mirar el contexto del paciente, mirar la parte cognitiva y emocional del paciente, las comorbilidades que puede tener, la sensibilización del sistema nervioso y la nocicepción. Esto es súper importante. Tenemos que poder ir a distinguir dónde se encuentra el paciente y de qué se trata. Lo interesante es que el doctor Steele ya lo hablaba hace muchos años, desde 1800 y pico, y hablaba de esto, ¿no? de cuerpo, mente, espíritu, y me parece que hoy estamos hablando exactamente de lo mismo. Entonces, el principio osteopático no cambió y hoy por hoy todos nos estamos apoyando en la medicina sobre eso. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Un placer, de verdad, de corazón, me encantó poder participar de esto y espero que nos podamos ver y abrazarnos y saludarnos en algún momento. Carlos, muchísimas gracias por tu aportación, tu ponencia. Un tema tan amplio como la lumbalgia, ¿verdad? Y bueno, tan prevalente, y darnos luz de qué es lo que tenemos actualmente, qué evidencias tenemos, cómo podemos trabajar y cómo debemos trabajar, ¿no? Tenemos que ir de mano de la evidencia científica y de la experiencia clínica, obviamente, de ambas de la mano, Carlos. La verdad que me ha encantado. Sí, la verdad que sí. Te soy sincero, nosotros, la osteopatía, de la mano de la Escuela de Osteopatía de Madrid, ha evolucionado mucho y muchas escuelas también a nivel mundial han aportado a conocimiento, a mejorar el conocimiento osteopático. Tenemos que tener en cuenta que en la historia de la medicina basada en la evidencia es muy reciente. Si bien podemos compartir un montón de información, estamos en pañales en cuestión de información. El lumbalgia está lleno de información, pero todavía no entendemos un montón de mecanismos porque la gente es diferente, porque somos todos distintos. Y lo lindo de la osteopatía es que, si bien podemos clasificar a los pacientes en grupos y poder hacer este filtro del abordaje osteopático, a cada uno hay que atenderlo como un individuo, ¿no? A mí siempre me gusta hablar de decir, no hay que adaptar el paciente al protocolo, sino el protocolo al paciente. Protocolo al paciente. Nosotros nos decían, cuando estudiaba fisioterapia, allá hace muchos años, sí, que no hay enfermedades sin enfermos, ¿no? Y bueno, creo que en la medicina una de las primeras leyes que tenemos que perseguir, Carlos. Carlos, sí, te han hecho varias preguntas, ¿vale? Pero bueno, sí, la verdad que nos hemos colado un poquito de tiempo. Perdón, Ginés. Con tu permiso voy a dejar tu correo electrónico, ¿vale? Dale, sí, acá está en la presentación. Está por acá, efectivamente. O mi Instagram, si quieren. Bueno, que te contacten directamente, que te escriban por Instagram o tu correo electrónico. Y bueno, perfecto, que soluciones un poco las dudas un poquito más tranquilo, ¿no? Más tranquilo. Pero sí, bueno, obvio. Muchísimas gracias, Carlos. Reitero las gracias. Gracias a vos, Juanma. Gracias a todos. Y que nos gracias a la asociación. Desde la linda Argentina. Sí, obvio. Acá, por suerte, es de tardecita. Pero bueno. Sí, ¿no? Gracias, gracias a Ginés que me regaló 5 minutos. Bueno. A ver qué nos dice Ginés. Muchas gracias. Gracias, Carlos. A todos, un placer estar con ustedes. Nos vemos. Gracias, Rey.
Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, amigo.